Entonces, recapitulando sobre el tema de la vez pasada, un hombre de Dios, ¿qué es machismo o hombres de Dios? Ya vimos que es un hombre de Dios. Ahora vamos a ver, a partir de un episodio con una mujer, o con las mujeres que han estado en la palabra, ¿qué quiere Dios de una mujer de Dios? Hay una revelación en este pasaje, en esta exposición, que está en Génesis 3. Te voy a leer algo y te voy a decir algunas palabras que tu intelecto maestro pueden o no aprobar. ¿Tú estás de acuerdo? Lo hemos predicado, lo hemos visto, que el primer pecado no fue comer el fruto. El primer pecado fue la desobediencia y la incredulidad. Entonces, vamos ahí al capítulo 3, donde dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueras. Y entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces fueron abiertos sus ojos, conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero lo que le dijo la serpiente, que iban a ser como Dios, no fue cierto. Más bien se echaron a perder. Porque si tú lees el inicio del Génesis, dice: Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y como la mujer no entendió eso, y el otro peor, porque él era el responsable. Si ya habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios, cuando la serpiente dijo: no es cierto, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Si ya eran imagen y semejanza de Dios, pero con atributos diferentes por ser creación. La soberbia entonces quiere decir querer igualarse a la altura del atributo de Dios. Lo mismo que hizo Satanás, por lo cual fue desechado del cielo. ¿Sí? Cuando dijo: al monte del testimonio subiré y seré semejante al Altísimo, es lo mismo que le estaba diciendo aquí la serpiente. Lo mismo que Satanás dijo en sí: seré semejante al Altísimo y ahí pondré mi trono. Inmediatamente fue ¿qué? Entonces dice el Evangelio y la Biblia: el que se enaltece será, y el que se humilla será exaltado. ¿Okay? Entonces, aquí lo que se sucede es la desobediencia de la mujer.
Y entonces Dios, desde este momento, comienza a sentir en su corazón la necesidad de reconciliar por medio de sí mismo al hombre y a la mujer para restaurarlos. No les hizo lo que a Sodoma y a Gomorra. No murieron inmediatamente, sino que comenzó Dios la misericordia desde el momento en que les construyó un espacio de vida, que fueron bastantes años, pero a cada actor, conforme a su justicia, les dio su castigo. Y la muerte por consecuencia, porque el hombre y la mujer no eran para morir. Entonces, mas Dios llamó al hombre en el versículo 9 y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Ni modo que Dios no supiera. Y respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Tú crees que Dios tenga miedo? Entonces, ¿por qué le dijo la serpiente a la mujer: no te preocupes, lo que pasa es que van a ser abiertos tus ojos y serás como Dios? Le mintió, porque aquí lo que tuvo el hombre fue miedo, y Dios no tiene miedo. Entonces, para que veas el engaño de la desobediencia, la obediencia no te da miedo, la obediencia no te da temor, pero la desobediencia, la rebeldía, la incertidumbre de que a ver a qué horas me cachan, por la desobediencia, es lo que le pasó a Adán aquí. Como oí tu voz, me escondí, vi que estaba desnudo, y entonces le dijo el Señor: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido entonces del árbol que yo te dije que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste me dio de comer, la compañera que me diste me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios le dijo a la mujer: a ver, ven para acá, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó. Fíjate, la mujer, estamos concentrados en lo que Dios quiere de una mujer. ¿Qué es lo que dijo esta mujer? La serpiente me engañó. Ese engaño de la serpiente a la mujer hasta la fecha, como el engaño y la complicidad y la desobligación de los hombres, es actual. No ha pasado de moda, dijéramos. Siguen los hombres echándole la culpa a la mujer le sigue echando la culpa al diablo, y el diablo a veces, ya cuando sale de las personas, dice: pues yo qué, si ella me llamó, yo ni yo la invité, ella me invitó. Entonces el hombre tuvo su justificación con la mujer. Dios llamó a la mujer le echó la culpa a la serpiente, y Dios llamó a la serpiente también. Y le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Como que la serpiente fue e hizo su aliada a la mujer para usarla y echar a perder la obra de Dios. Entonces dijo Dios: no, mejor voy a poner enemistad entre ustedes, porque si se juntan, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Allí hay una interpretación de machismo.
mal encauzado, Dios te va a revelar hoy. Esto es la reconciliación de Dios. Aquí está la reconciliación de Dios para la mujer. Ahorita te lo voy a explicar. Aquí, cuando dice, tú estarás bajo el deseo de tu marido y él se enseñoreará de ti, a las mujeres rebeldes les produce, uy, no, ¿cómo yo voy a ser gobernada por un hombre? No entendieron nada, nada. El propósito es otro. Cuando esto estaba diciendo el Señor, ya estaba Él remendando, dijéramos, ya estaba restaurando a la mujer, dándoles indicación. Vamos a Tito 2:3. La restauración. En el libro de Tito, capítulo 2, 3 y 4, mira lo que dice. Las ancianas, no está diciendo las que tienen canas y están viejitas. Estamos hablando de mujeres de Dios. Recuerda, no estoy hablando de las mujeres en general. Estoy hablando de lo que Dios quiere para las mujeres de Dios. Las ancianas, asimismo, aquí vienen las dos cosas, te las voy a leer para que no haya diferencia, desde el 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, le dice a Tito, el apóstol. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Están las características que quiere de un hombre de Dios, para que no haya esto de la discriminación ni nada. En el versículo 3 dice ahora, las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte. ¿Conoce Dios a las mujeres para decir que no sean calumniadoras? ¿Será una práctica de la mujer la calumnia? Decir y acusar sin tener razón. Pues aquí dice, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino. ¿Habrá mujeres borrachitas o nada más los borrachos somos nosotros? Maestras del bien. Maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amar a sus maridos. No es lo mismo del pensamiento que tienen las mujeres de lo que acabo de leer de Génesis 3. Tu deseo será de tu marido y tu marido se enseñoreará de ti. Pero lo que Dios en verdad está diciendo a las mujeres de Dios es que enseñen a sus mujeres, las ancianas, a amar a sus maridos. Quiere decir que cuando Dios dice que te va a poner un señorío de tu esposo, no te está haciendo un daño. No es parte de un castigo. Es parte de la bendición, de tu protección, de tu restauración, mujer. Lo vamos a ver ahorita, más allá. Entonces, si tú eres una anciana en la iglesia, suponemos que ya entendiste esto que te voy a decir. Para poder amar a tu marido y puedas entonces enseñar a las jóvenes a amar a su marido. Pero si tú no amas a tu marido como Dios quiere, ¿cómo vas a enseñarle a las más jóvenes a amar a su marido? Dime cómo, si nadie da lo que no tiene. Entonces, anciana, acuérdate que no es canosa ni viejita con bastón. Es una mujer que ya se arrepintió, es una mujer que está en el ministerio, que está sirviendo, que es
una mujer de Dios. Aquí tenemos testimonio. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 1. Siempre tengan en cuenta lo que dice Génesis. ¿Sí? Porque ese es lo primero que Dios le dijo a la mujer. ¿Sí o no? Sí. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, el deseo tuyo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Pero como la mente rebelde interpreta todo esto como una injusticia machista, vamos a diluir ese pensamiento a través de la palabra de Dios y del amor de Dios. Entonces dice, Primera de Pedro: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Con qué propósito? Fíjate, no es un propósito para que tu marido te golpee, te diga groserías, no. A ti como mujer te está tratando en la iglesia que tú estés sujeto a tu marido. Te voy a decir, ¿para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. El ministerio del evangelismo sin palabra. Dime tú si no es una bendición. Porque a todos sus profetas les decía: tú, Moisés, tú, Isaías. Acuérdate que mucha de la profecía dice: vino a mí palabra de Dios diciendo. Y a las mujeres les dice: no, ustedes no van a hablar. No les toca predicar hablando. Les toca someterse, sujetarse a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Tú puedes ver a una mujer que no es de Dios, o que no tiene claro lo que Dios quiere de ella. Cuando un marido macho quiere que la mujer se le sujete o se le someta a sus caprichos personales, y la mujer dice: no, yo no quiero. Por eso hablamos del varón de Dios. ¿Qué es un varón de Dios? Un marido de Dios no va a tener esos conflictos. Es que mi mujer no me obedece. Pues tú, ¿quién eres para que te obedezca a ti? Lo que ella tiene que hacer es lo que tú tienes que hacer primero: obedecer al mandamiento de Dios, que fue lo que Adán no hizo. Adán no amó a su mujer. Adán se desligó de la autoridad de amor, de cuidar el alma de su esposa. Si a mí me vienes con que no, que mira que ya me robé esto, y yo te digo así: dame la mitad, cuando sé que Dios me ha dicho no robarás, lo primero que hago: a ver, niña, ven para acá, esposa mía, ve y regresa eso, a ver cómo le haces, o te vas a la cárcel. Eso es cuidar, eso es amar. Entonces Dios lo que quiere enseñarle a la mujer es obediencia, y la bendición de la obediencia, sujetándose a un varón de Dios. Porque si tu esposo no es un varón de Dios y te exige obediencia para cometer actos de corrupción o de cosas peores, pues no estás obligada. Y hay varones que le prohíben a sus mujeres venir a la palabra de Dios. Hombres que no son de Dios les prohíben. Entonces, ¿qué dice? Tu ministerio, mujer, con el cual Dios te quiere
restaurar de aquella palabra que le dijo a la mujer, tú, con dolor en tus preñeces. Y eso no se ha quitado, eso sigue, porque es palabra de Dios y esa es la consecuencia. Pero tú vas a servir como, dice el apóstol, sométete a tu esposo y entonces tú vas a ganar almas sin palabras. Sin palabras. ¿Sí estamos de acuerdo? Para que aún los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras. La mujer no tiene que evangelizar hablando, y lo dice el apóstol de otra manera, pero las mujeres que no entienden la bendición de Dios lo toman a mal. Aquí dice, tú vas a ganar almas sin palabras. Fíjate qué privilegio y qué responsabilidad. Porque todo este mundo está lleno de filósofos, de buenos entendedores que dice el Señor, ¿y dónde están los sabios y entendidos? Muestre con sabia mansedumbre sus buenos actos, el ejemplo. No te creas sabio. Con tu vida vas a dar el fruto de a ver quién eres. Y yo le decía hace rato a mi hermanito, un manzano no puede ocultar el fruto de manzanas. Pues ya sabes que es un manzano. Si le ves manzanas colgando, pues seguro no es una pera o un peral. Nosotros, con nuestros actos, son los frutos de lo que nosotros somos espiritualmente. Y nosotros los siervos de Dios sabemos, aunque tú no lo confieses, por los frutos de tu vida, qué clase de persona eres. Pero nosotros no lo sabemos para condenarte ni para nada, para orar, para restaurarte, para bendecirte. ¿Pero qué quiere la serpiente? No, no te va a bendecir. Mejor oculta lo que nadie, no, que nadie se dé cuenta. Y ahí es donde te mete a la trampa y te pierde. Los siervos de Dios, los hombres de Dios, no estamos para juzgar a las personas. No somos jueces. No podemos condenar a alguien de ninguna manera. Estamos para restaurar, sí, con amor, sí, con disciplina también, pero no haciendo el papel de Dios, nunca. Entonces dice el Señor, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío, manera de vestir de la mujer de Dios, que no es algo que actualmente esté muy tomado en cuenta, pero esto es el Espíritu Santo el que te lo puede hacer cambiar o no, no un pastor, no una persona. Tú nunca vas a cambiar porque una persona te diga, eso no es posible. Porque el Señor dice, unos sembraron, otros regaron, pero el crecimiento lo da el Señor. El Señor con el Espíritu es el que te convicciona de cómo te tienes que vestir o cómo no, siempre y cuando seas una mujer de Dios, ores y le pidas, Señor, todo por esto que te dice acá. Tú debes de cambiar tu manera de vestir, no por las órdenes de una iglesia, sino porque dice el Señor, para los que aún no creen en la palabra, sean ganados sin palabras por tu conducta y por tu vestido. También aquí está metido. Considera tu conducta casta y respetuosa, y vuestro atavío no sea de extremo, en peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. ¿Cómo se ve un corazón de Dios? Un corazón obediente. ¿Qué fue lo que Eva no hizo? Obedecer. Ahora te dice, sujétate a tu marido para restaurarte otra vez y enseñarte obediencia. ¿Cómo te enseñó Cristo la obediencia? Con su vida. Con su vida le dijo a la mujer, mira, yo voy a predicar como hombre, pero a ti como mujer te voy a enseñar con mi vida. A ver, repróchame algo. Cristo, ¿tú qué le puedes reprochar? Si va a ser el marido de la esposa. ¿Ataviada con qué? Con un hábito blanco y sin mancha. Entonces, como tú tienes al Señor, por eso te dice aquí el Señor, el interno, el del corazón,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dios estima a las mujeres apacibles, no a las broncudas. Dios, mujeres de Dios. Así como no quiere que el hombre sea, si mirares una mujer para codiciarla, estás codiciando, estás adulterando en tu corazón. Así como quiere en nuestro corazón el Señor, diciéndonos eso, porque ya nos conoce a los hombres, somos ahí. Hoy no, pero yo fui así. Hoy no, yo no codicio nada. Y le estaba yo diciendo a mi hermano, mira, yo tengo 20 años trabajando en el lugar donde más prostitución y más hecho servicio ha habido, donde andan mujeres casi desnudas, y a mí me respetan y yo las respeto, y nunca ando ahí, nada. En 20 años yo no me he metido en un problema. Por eso luego me enojo cuando sospechan de mí. Yo, ¿qué? No quiero nada. Mi corazón no codicia. Mi corazón es de Dios y es para Dios. Entonces a la mujer le dice, tu atavío, tu obediencia a tu marido, es lo que me va a mostrar a mí tu corazón. El atavío interno de un corazón incorruptible, ornato, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dios te va a estimar como mujer aquí así. Una mujer apacible. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Este plan se está cumpliendo para restaurar a la mujer de aquella desobediencia. Por eso puso enemistad entre la serpiente y ella y su simiente. Porque si no, imagínate, si todavía el demonio dijera, bueno, sí, pero ya engañé a la mujer de allá, pero tú sigues siendo mi amiguita. Pues no, ya no. ¿Cómo no eres su amiguita del demonio? ¿Qué hizo la primera mujer? ¿Por qué habla de Cristo como el segundo Adán, no como el primero? ¿Cuál es la diferencia? Que Cristo obedeció y decía, yo no hago nada que no me diga mi Padre. Amén. Y Adán hizo, no, pues es que la mujer que me diste me dio de comer. Un desobligado, una persona no diligente, no fiel a Dios, porque a él fue el primero que le dijo, si comes de esto. Entonces ahora, ¿qué quiere Cristo contigo, mujer? Restaurarte, convirtiéndote en lo contrario de lo que Eva fue. Obediente, pero te puso una autoridad y ahorita te lo voy a explicar. Para protegerte te puso una autoridad. No como dicen las feministas que los hombres machos. No, Dios no es eso. Dios puso una autoridad sobre la mujer para restaurarla, para levantarla y para levantarla con un ministerio de evangelismo sin palabras. Ya lo viste. Para eso quiere que te sometas a tu marido, que te sujetes a tu marido. Como un marido y un marido de Dios. Te encuentras uno que no es de Dios y dice que no te unas en yugo desigual porque te va a ir como en feria. Y ya lo hemos visto con jóvenes que han sido exhortadas y se embarcan por sus deseos y luego después les brinca por allá la misma serpiente burlándose de ellas, mintiéndole. Entonces, dice, porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Y te pone un ejemplo como Sara. Como Sara obedecía a Abraham. ¿Qué quiere decir obediencia? Síntoma de tener autoridad encima. El que no obedece no tiene autoridad, no respeta la autoridad. Y dice el Señor que toda autoridad es puesta por Dios y el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. ¿Cómo se pierde la mujer? Engañada. El engaño de esta serpiente sigue actualmente visitando los lechos de las mujeres. ¿Cómo vence el demonio a la mujer? Engañándola.
No, tú no te dejes mandar, no, que tú no, que quién sabe qué, no, que no sé cuándo. Ah, ok. Pero dice aquí, como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor, del cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. ¿A quiénes? A las mujeres de Dios. No a todas las mujeres. Esto, muy difícil que una mujer te lo apruebe si no conoce a Jesucristo. Te dice, no, yo no quiero nada de esto. ¿Y qué hace el demonio? Engañar. Porque piensa que el autoritarismo es esto. No, es una bendición. ¿Por qué? Ahorita te digo, mira. Vamos a ver Primera de Corintios. Hermanos, Primera de Corintios 11. 11:3, mira. Hablando de esta autoridad que te decía, cómo es una bendición. Y ahorita después de esto te explico la autoridad para que veas cuál es la bendición de esto, de sujetarte a tu marido. Es una bendición, no es algo que tengas que estarte peleando con eso. Dice, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Qué era Adán? La cabeza de Eva. Dios tiene que restaurar ese nivel de autoridad, porque esa es la restauración. Ya se rompió la autoridad ahí, cuando Eva no obedeció por el engaño del demonio, se rompió esa. Entonces ahora, ¿qué quiere el Señor en el tiempo de Jesucristo? Restaurar ese nivel de autoridad en el cual el demonio no ha querido que la mujer juegue su papel, sigue roto. Entonces Dios quiere, a través del ministerio a los gentiles, que es el ministerio del apóstol Pablo, a nosotros, los que no somos sangre, dijéramos, de Israel, judía, nos dice, quiero que sepas que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Dios la cabeza de Cristo. Ahora, te voy a decir, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Nosotros, y esto tiene que ver con algo que las iglesias todavía están peleando ahí, por si hay velo o por si no hay velo. No es el tema. Pero aquí quiero hablar de pura autoridad. Yahweh, Cristo, el varón y la mujer. Antes, Dios, sus profetas, su pueblo. ¿Dónde está la línea de autoridad respetada ahí? En ningún lado. ¿El pueblo hacía qué? Lo que quería. Y a los profetas los mataban. En el tiempo, dice Hebreos 1, en aquellos tiempos, habiendo hablado Dios en otro tiempo a todas las generaciones, por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo, por Cristo Jesús, que fue el que agarró al apóstol Pablo y le dijo, a ver, tú detente. ¿A quién persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, eso. Entonces ahí vemos un régimen de autoridad. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer. ¿Es claro la escritura? Para que no se entienda que es un deseo personal de un hombre. Eso no es así. Pero vamos ahora sí a lo que es. Primero vamos a Juan 15:3.
y luego pasamos a Efesios. Mira, Juan 15:3 dice: Juan 15:10, perdón. Si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. ¿Qué vino a ti, mujer, a ponerte el ejemplo Jesucristo con estas palabras? Él es tu ejemplo de obediencia. Porque si tú obedeces a la palabra, como dice aquí, si guardas los mandamientos de Dios como mujer, permanecerás en el amor de Dios, y Cristo ya te vino a poner el ejemplo con su vida. Y tu misión evangelística está grandemente fundamentada en que si te ven que tú eres obediente, sujeta a tu marido, ganarás almas sin palabras. Si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto es para ti y es para los hombres, para todos. Ahora vamos a ver, ahora sí en Efesios, y antes de pasar a Efesios vamos a ver ahorita, si te quedó claro ahí, vamos a Efesios, ahorita te empiezo la... Ok, sí, Efesios sí. Te voy a explicar un sistema de autoridad que llevan los soldados, los ejércitos. En los ejércitos hay una escala de mando que comienza con los generales, los jefes, los oficiales, la tropa y los cadetes, lo que apenas están aprendiendo. Ese es el nivel de autoridad. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿O no? Los cadetes, la tropa, los oficiales, los jefes y los generales. En el nivel de los oficiales existe el capitán primero, el capitán segundo, el teniente y el subteniente. Y haz de cuenta que aquí el capitán primero es Dios, el capitán segundo es Cristo, el teniente es el varón y el subteniente es la mujer, y los cadetes o los niños que andan aprendiendo apenas son los hijos. ¿Sí te queda claro eso? Por hacer una semejanza de autoridad. Entonces te voy a explicar un sentido de lo que el feminismo busca hoy. Es un movimiento creado a través de la conciencia de la mujer, porque no está de acuerdo con un rol subordinado en la sociedad. Es uno de sus ejes. Subordinado. Dime tú si el capitán segundo no es un subordinado del capitán primero. Lo que quieren es no someterse a autoridad, que las mujeres no se sometan a autoridad, cuando la autoridad, según lo que estamos viendo, es una bendición en la palabra de Dios para las mujeres. Te voy a explicar. Primero, tiene que ser tú como mujer y el hombre imitadores de Dios, sí o sí. Recuperar la imagen y semejanza que se rompió a través del pecado de los dos, de la irresponsabilidad, que es más pesada porque era una jerarquía. Tú te das cuenta que cuando hay un responsable de una fábrica, por ejemplo, y hay un accidente o alguna cosa donde se pierden vidas, ¿a quién le cortan la cabeza primero, aunque no haya estado ahí? Al jefecito,
al director, vuelan las cabezas, dice. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? No van y buscan al que... No. ¿Quién es el director aquí? Y a él le cortan la cabeza. Pues Adán, lo que debían de haber hecho, hipotéticamente hablando, es que pues, cortarle la cabeza. Murió. La consecuencia es la muerte. Y a la mujer, la restauración viene siendo con más misericordia, pero más mal entendida. Dice, desde el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí te acuerdas que la vez pasada, el miércoles, predicamos del temor de Dios? Y desde la otra vez también. El miércoles predicamos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y que el sabio teme y se aparta del mal. Entonces aquí dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Quiere decir con sabiduría. Vimos que era la sabiduría el miércoles. Ahora mira, aquí está la culminación. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí está. Ya soldado, reforzado, para que ya el demonio no te engañe. De la misma manera, someteos, estás casada, sujétate a tu propio marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Qué vino a enseñar Cristo para restaurar a la mujer? Obediencia. Si tú guardas mis mandamientos, estarás en mi amor, así como yo obedecí todos los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Pero acá también le dice al marido, para que no le pase lo que a Adán, Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahí hay hombres y mujeres y niños y todo. Ahí Cristo es la autoridad y la cabeza de todos. Entonces no hay un marido que sea más autoridad que Cristo. Pero tiene un nivel de responsabilidad que le va a ser reclamado. Y si la mujer se pierde, a lo mejor la cabecita del marido flojo, que no cuida el alma de su mujer, le va a pasar lo que a Adán. Y va a decir, no, es que la esposa que me diste no me obedece. Si dice que tú te entregues por ella, como Cristo se entregó por la iglesia, soportándoos, ¿qué? Unos a otros, ¿en qué? En amor. Pero si hablamos de mujer, ya la mujer no va a poder decir acá en cortito con el demonio y hacerle caso. Tiene que tomar en cuenta la cabeza que le va a decir, aguas, no hagas cosas buenas, que después el demonio engañada te cobre caro. La bendición de someterte a tu marido, de sujetarte a tu marido, es porque el hombre de Dios te va a proteger contra los engaños del demonio. Si hubiera estado Adán y Adán hubiera sido diligente en el momento en que el demonio habló con Eva, ¿qué hubiera pasado? Hubiera dicho, no, vete para allá, si a mí el que me dijeron fue a mí, a mi esposa no la molestes, vete, no le hagas caso, no comas. ¿Dónde estaba? Adán no estaba. Por eso el demonio la engañó solita. ¿Qué hace la mujer cuando se desarraiga de la autoridad? Se desprende de la protección de Dios. Solitas deciden, sin tomar en cuenta. Pero no saben que si aquí dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
El cordón de 3 dobleces quiere decir que no va a poder el demonio engañar a nadie solito, apartado. Porque son una sola carne los dos. Dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Entonces el hombre de Dios, más una mujer sujeta al marido, más Cristo como cabeza del hombre, ¿cuándo va a venir el otro a engañarme? Pero cuando la mujer se retira del esposo y no tiene en cuenta que el esposo es la bendición de Dios y hace las cosas sola, el diablo la agarra allá afuera, la engaña, y luego ya vienen, ay, es que se me pasó. Ese es el cordón de 3 dobleces, la obediencia, la sujeción al marido. Pero el maridito dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Ah, pero maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó a la iglesia a Cristo? ¿Cómo dijo en el amor acá? Si guardas mis mandamientos, estarás en mi amor, así como yo estoy en el amor de Dios, porque obedecí todo lo que Él me dijo. Si tú tienes un varón de Dios, un hombre que obedece, que ama a Cristo, te va a proteger. O sea, tú te vas a someter a una autoridad, sí, establecida por Dios, pero es tu protección. Si a mí me dicen, tú vas a ser el subteniente, ¿ok? ¿Quién es mi capitán segundo? Cristo. ¿Quién es mi capitán primero? Yahweh. Hablando en autoridad. Yo me cobijo obedeciendo lo que Él me dice. Y cuando yo obedezco lo que Cristo dice, lo que está allá ya no es mío. Pero yo me protejo. Obedeciendo, me protejo. Si me voy solito por allá, luego tiene que ir el Señor con un palo, romperme una pata, echarme al hombro y traerme de nuevo. ¿No? La obediencia es la protección, es la restauración, es la bendición y la salvación de todos, pero también de la mujer. Pero Dios dijo, ¿cómo? No es un Dios caprichoso, ni macho, ni nada de esas cosas. Es una bendición de Dios. Ahora, si vemos aquí 1 Corintios 14, y con esto terminamos, 14:33. ¿Qué dice acá? Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dice Efesios 14:33. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, ¿hay iglesias de santos y hay iglesias que no son santos? Sí. Sí. Dios se está refiriendo a la iglesia de los santos. Sí. Porque hay iglesias donde está el pastor medio adulterado, que nomás le gusta sacarle dinero a los feligreses y no piensa en otra cosa más que en eso, en dinero. O anda por ahí coqueteando con una ovejita, anda ahí echando sus flores, y esos no son santos, porque no se han apartado para Dios. Pero en la iglesia de los santos, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Por eso dice Dios que se goza en ¿quién? En las mujeres, ¿qué? Afables, pacíficas, no broncudas. Ni de los hombres broncudos tampoco, pues ¿cómo? Pero dice, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Hablando de las profecías. Yo me pondría en el lugar del pastor autoritario, de decir, tú no tienes que hablar nada, te pongo una cinta aquí, y hasta que acabe el culto allá solitos me dices lo que quieras. ¿Tú crees que eso dice? No.
para que la mujer, sin palabras, atraiga aún a los que no creen en la palabra. Por eso dice aquí que no hable en la iglesia. Acuérdate lo que dice el testimonio de la mujer. Para que sin palabras, los que no creen a la palabra, se conviertan. ¿Por qué? Por su sujeción a su marido. Entonces, ni es un capricho de pastor loco, ni nada de esas cosas. Sino que la mujer tiene que ser un poco más recatada en hablar y más prudente y más como evangelizar con su conducta y su vestido, con su testimonio, según lo que dice el apóstol. Entonces no te sientas ofendida por esto. La ofensa podría venir si viniera de un corazón de alguien que estuviera hablando de esto, de un corazón resentido, incómodo, con alguna mujer y quisiera echar, como dijéramos nosotros antes, echar terapia ahí en el púlpito. Eso no lo podemos hacer nosotros. Aquí no podemos dirigir o simular. Tenemos que predicar con bendición. Y si yo he visto que lo hemos predicado, y con esto sí termino, decía el Señor Jesucristo: ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Entonces, quiero que sepas que la autoridad de Cristo es Dios. Cristo es la autoridad del hombre. Ya hablamos de la calidad de hombre. Y precisamente por eso lo predicamos. Para que en un momento dado la gente que quiera sentirse hombre mandón, pues primero lo aterricemos a esto. ¿Eres esto? ¿Tienes un corazón para Dios? ¿O tienes un corazón para ti mismo y hacer tu voluntad y sin obediencia? No, no es así. Porque dice el Señor en Juan 20, el 21, dice la palabra: entonces Jesucristo, Yahshua, les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Y esta es una autoridad que le dejó a los siervos. Esta es la disciplina única que se puede hacer, según Dios. O sea, yo no te puedo decir mentiras de que eres salvo, de que eres salva, de que eres hijo de Dios, si no hay frutos dignos de arrepentimiento. Dijo Juan en Mateo 8: por tanto, haced frutos dignos ¿de qué? El que oculta su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. Yo no puedo hacer más que decirte eso. No puedo ponerte penitencias, eso no está dado para los hombres. Vete y rézate ahí un montón de oraciones con un rosario, prende 20 veladoras y luego vienes. Eso no es verdad. Eso ha sido negocio de hombres desobedientes y rebeldes.
¿Quién es alguien para ponerle penitencias a la gente? Pero si tú vienes y le echas aquí dinero, yo te absuelvo de tus pecados. Cuando Dios dice que vas a pagar con dinero tu libertad, si ya se pagó con la sangre de Jesucristo. ¿Cómo un hombre se atreve a pisotear la sangre de Jesucristo, haciéndote creer que con indulgencias tú vas a ser libre? El demonio que engañó a la mujer engaña a más de uno. No, ¿cómo crees que la sangre de Cristo? No, tú échale aquí 20 pesos y rézate ahí no sé cuántas cosas y prende unas 20 veladoras y date 20 vueltas a la manzana y luego vienes y ya te absuelvo de tus pecados. Desobedientes, varones que no tienen como cabeza a Cristo, que no obedecen a Dios, ¿cómo van a poder mandar? Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. La incredulidad, hermano, va a ser una de las cosas más a vencer. Pero recuerda que a Tomás le dijo, mete aquí tu mano. Y porque me tocaste, métele en el costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurado el que no vio y creyó. ¿Tú crees en esta palabra, mujer? Vamos a orar. Y pidámosle a Dios que sean disipadas las tinieblas de toda mala interpretación de la Escritura. Porque el Nuevo Testamento, hermano, no es una cosa más que la carta de amor de Dios para conquistar los corazones. Pero las personas se han encargado de no santificarse a Dios y tener interpretaciones de la palabra que impiden. ¿Se acuerdan que decía el Señor? Ustedes impiden. Van las mujeres de la vida galante, dijéramos, van adelante de ustedes para ganar el reino de Dios, porque ustedes ni entran ni dejan entrar, torciendo la palabra. Si hay una responsabilidad, y dice Dios que no va a ser cómplice de nadie. Dios es un Dios justo, no va a dar por inocente al culpable, pero el culpable que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Pero acuérdate, mujer, y acuérdate, hombre, de lo que hemos predicado acá. El engaño es el arma para llenar un propósito. Primero, que no seas salva, y segunda, que no le sirvas a Dios como Dios quiere. Por eso el engaño, por eso los afanes, por eso todo lo demás. Pero ¿quién es vencedor en tu vida? Y yo te aseguro que Dios va a hacer la obra. No te desesperes. Sí, haz las cosas diligentes, pero dice el Señor que Él lo que empieza lo termina. Y si Él ya comenzó una obra en ti, la va a terminar. Pero depende de ti también, que Dios no te esté obligando y poniéndote ahí trabas y problemas que te enseñen y te vayan enseñando a humillarte. Porque a veces todo va mal. A veces cuando a alguien le va bien da miedo, porque dicen, híjole, ya todo le va bien, pues ya no va a necesitar de Dios. En cambio, cuando les va mal, dicen uno, bueno, Dios está tratando, al rato regresan. Pero cuando todo está bien, mujer, espero que Dios nos haya hablado primeramente a nosotros, los que recibimos la palabra, y después a ti como bendición. Inclina tu rostro, Padre. Yo te pido, Señor, que la Escritura sea una bienaventuranza para tanto hombres como mujeres de Dios en las iglesias. Y que también las mujeres, como dice tu palabra, con su testimonio, con su diligencia, con sus virtudes, ganen más mujeres para tu reino. Porque, Señor, vemos que también el engaño es implacable.
las consecuencias también del pecado, Señor, en hombres y en mujeres, en niños ahora que están pagando la consecuencia, de mujeres que no saben lo que tienen en sus manos y que los han ayudado o les han permitido caer en desgracia. Pero tú tienes misericordia, Señor. Todavía hoy hay misericordia. Todavía hoy podemos hincarnos, clamar a ti, humillarnos, Señor, y pedirte, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que perdona, un Dios que nos enseña a perdonar y un Dios que nos da claridad, porque dice tu palabra, tú no eres un Dios de confusión, sino de paz. Y justificados pues por la fe tenemos paz para contigo, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señora, a todas las mujeres y hombres de las iglesias de aquí, también primeramente, a tomar las cosas con prudencia, con valor. No es sencillo, Señor. El camino angosto y la puerta estrecha no es fácil, pero permite, Señor, que ninguna de mis hermanas sean condenadas, sino que tu Espíritu Santo las traiga a tu reino con esa promesa, y que el sistema de evangelismo que tú has mencionado en tu palabra sea verdadero, con su porte, con su paciencia, con su amor, no con el sometimiento que conoce el mundo, porque eso no es lo que tú quieres, Señor. Tú quieres amar a la mujer, restaurarla, al hombre también, pero no nos has restaurado a nosotros como varones, sino entendiendo que si el primer pecado fue desobediencia, tenemos que quitarle la vida ingobernable y ser obedientes a tu palabra. Y para eso, Señor, hemos inclinado nuestra cerviz y dejamos que tu yugo, que es leve y ligera tu carga, se pose sobre nosotros para ser conducidos conforme a tu voluntad. No oremos más pidiéndote que tú acompañes nuestros proyectos, Señor, sino ayúdanos a orar pidiéndote a ti qué es lo que quieres tú hacer con nuestra vida y qué quieres que nosotros hagamos, Señor. Pero, Padre, pues que todo sea por un conocimiento, por una enseñanza, por una mejor vida de oración, de consagración, de restauración, de bendición y salvación a todos y cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios y amén.